Saludos compañeros, les habla el profesor Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Un saludo a todos los educadores a nivel nacional después de este 1 de diciembre, Día del Educador, enviarles pues este cordial saludo. Nosotros queremos con este video dar respuesta a algunas insinuaciones del Ministerio de Educación y aclarar al país de por qué los docentes no son responsables del fracaso escolar, en la cual hemos escuchado algunas declaraciones de autoridades en algunos medios que realmente nos han sorprendido. Ante que todo, nosotros queremos decirles que se ha revelado la mala expectativa de que el número de fracasos, o mejor dicho, de reprobaciones escolares aumenten este año 2022. Para las fuentes de información, las cifras podrían elevarse a más de 55.000 estudiantes en el sector oficial, lo que significaría un alto porcentaje de los estudiantes matriculados en esta dependencia. Si bien ello sería una noticia muy negativa, peor es el hecho de que se están señalando responsables, especialmente a los docentes, cosa que nos sorprende a nosotros mucho. Frente a esto queremos señalar, y esto que quede bien claro a toda la ciudadanía que ve este video, queremos señalar 4 importantes descargos. 1. La situación de las reprobaciones de los estudiantes es un viejo componente de la crisis preexistente en la educación desde antes de la pandemia. Ya nosotros lo veníamos dicho en varios videos, en la cual el Meduca jamás, me escuchen, jamás ideó una solución, como tampoco lo hizo para los otros indicadores de flujo, como son la deserción escolar, como son los aplazamientos, como son igualmente el gran índice de número del problema de la escolarización de estudiantes que están en edad escolar y que no están en escuela, que son más de 150.000 estudiantes. Ya nosotros esto lo habíamos mencionado desde hace mucho tiempo atrás, desde que asumimos el rol como secretario general, y en la cual presentamos en diversas conferencias, tanto internacionales como nacionales, en foros que habíamos realizado a nivel de todo el país. El otro descargo importante que tenemos que decirle a la ciudadanía es con bastante anticipación. Nosotros habíamos señalado que este problema y otros se iban a presentar en futuro inmediato como la consecuencia de la reducción del currículo. Recuérdense que el currículo en el año 2020, a pesar de que era obsoleto, es muy de vieja data, no llegó ni a completar el 50% de los contenidos. Realmente la pandemia nos agarró a todos y el Ministerio de Educación nunca tuvo un plan, una estrategia para poder que esto no impactara en los aprendizajes significativos de los estudiantes. El otro es el incumplimiento del mismo, y algo muy importante que es el otorgamiento que se dio con ese famoso pase escolar por consideraciones a la pandemia. Por un lado, había mucha amenaza a docentes que no podían dejar a los estudiantes. Había amenaza a docentes que tenían que promover a los estudiantes. Entonces, ya nosotros habíamos advertido de esta situación. El tercer componente que nosotros queremos presentar en este descargo, advertimos que tanto en el diseño como en la implementación de los cursos de recuperación, así como el reforzamiento y los programas de años recortados, que eran, ¿se acuerdan? 2 años en uno, fueron pobremente organizados para el objetivo que debían de alcanzar. También fueron pobremente fiscalizados, no se le dio ninguna manera de seguimiento, de evaluación de los resultados. Jamás, y yo tengo conocimiento, no sé, nosotros hemos logrado que se haya realizado una evaluación de ese impacto del año 2020, pero nosotros tenemos números, cuadros estadísticos de cifras que arrojan algunos números que realmente nos sorprendieron a nosotros.
que se salen del rango desde el año 2015 hasta el 2019, y el año 2020 rompe los paradigmas, y eso lo vamos a mencionar más adelante. El cuarto punto que tiene que ver con todo esto es la renovación de la presencialidad. Cuando nosotros volvimos a las aulas, el Ministerio de Educación aún no contaba con programas bien diseñados para el respaldo y la prevención en esas fallas de flujo escolar, es decir, en la deserción, en la reprobación y en el aplazamiento. Recuerden que aumentaron las cifras en el 2021. En el caso de la primaria es peor. Primaria es peor porque ni siquiera existe el aplazamiento. Ustedes saben lo que significa aplazamiento: es el estudiante que se queda en varias materias y tiene que ir en el mes de enero pues a revalidar o a reforzar las materias que se quedaron. Esto permite que se vaya fraccionando ese camino, y el flujo escolar de los niños va aumentando aquellas debilidades y deficiencias que van presentándose, y se va acumulando más debilidades, más deficiencia, se van viendo situaciones de crisis que en todos los niveles más elevados, desde el preescolar hasta el sexto grado, va siendo un impacto tan negativo que entonces el aplazamiento y la reprobación y hasta la deserción aumentó como un boom. El comentario en grado de insinuación desproporcionada también ignora el Ministerio de Educación que ya existen informes hasta de instituciones internacionales como el PNUD. El PNUD tenemos también que ubican a los factores asociados a la educación. ¿Cuáles son esos factores asociados? Nosotros tenemos la delincuencia, el desempleo, familias que carecen de niveles de educación, que no podían hacerle frente a los estudiantes, la gran cantidad de estudiantes que están fuera del sistema escolar. Entonces, esto aumenta mucho más los niveles de reprobación. Así pues, de haberse incrementado significativamente estos factores asociados, era de esperar el incremento de accidentabilidad de los indicadores de flujo. Parece ser que estos señores del Ministerio de Educación no habían desconocido o no sabían de que Panamá había entrado en una crisis de vivienda, había entrado en una crisis de desempleo, había entrado en una crisis en la cual se aumentó la pobreza multidimensional en los estudiantes. Ahora yo quisiera hablarles a ustedes de algunos indicadores que son muy notables, por ejemplo, en los estudiantes reprobados. Los estudiantes que quedaron reprobados en el 2020 fueron de 38.630. Estos son números de la misma tabla de información del Ministerio de Educación. Si bien en el 2019 y en el año 2020 el número de estudiantes reprobados disminuyó, miren cuánto disminuyó, de un 24.230 estudiantes, es decir, en el año 2020 vino la varita mágica y la reprobación disminuyó un 64%, menos del 64% del año anterior. Aunque ya sabemos que ello se debió pues a la política nunca oficializada, tanto del Estado como de los docentes, de considerar las circunstancias pandémicas. Recuerden que yo hace un rato les escribí, les dije sobre el hecho de que si los estudiantes fracasaban en el 2020, el docente lo iban a castigar, lo iban a sancionar. Hubo amenazas de las direcciones regionales, de algunos supervisores, de algunos directores, que decían que el docente tenía que pasar al estudiante. Y aquel estudiante que tenía más del 50% de ausencia tenía que irlos a buscar a la casa y tenía que ponerle un proyecto o tenía que ponerle un ejercicio y ya, el estudiante pasaba. Pero ¿qué pasó con lo que el estudiante llevaba en conocimiento? Entonces no podemos venir a decir de que el responsable de todo esto son los docentes que estuvieron en huelga. La huelga solamente fue de 30 días. Y todos nosotros sabemos perfectamente cómo hacer las adecuaciones. Siempre se culpan a los docentes del fracaso del sistema educativo.
Hemos visto un gran bache en el año 2020, un gran bache, y yo quisiera hacer referencia a esto. Solamente me voy a enfocar en el indicador de flujo de los estudiantes reprobados. En el año 2015, compañeros, los estudiantes reprobados eran de 39.581 estudiantes. En el 2016 ascendió a 39.258, bajó casi 300 estudiantes menos. En el 2017, y estas cifras son buenas decirlas porque ustedes se van a dar cuenta que siempre se ha mantenido ese nivel. En el 2017 las cifras eran de 36.754 estudiantes fracasados, reprobados. En el año 2018 el indicador de flujo nos indica que fue de 37.025. Y miren ustedes que en el 2015 se debió fue a la famosa transformación curricular. Ya ustedes saben que quien la implementó, que llevó casi al fracaso al sistema educativo. Y en el 2019 el índice de reprobados aumentó casi 600 estudiantes más, aproximadamente 37.827 estudiantes. Entonces viene el año de la maravilla, viene el año en el cual todos los estudiantes pasaron, nadie se quiso quedar, los docentes fueron muy empáticos y siguieron las directrices de sus superiores, emanadas de la dirección general y emanadas de la misma ministra de Educación, en la cual los estudiantes no podían ser reprobados, inclusive por esos funcionarios o las direcciones que salen del Ministerio de Educación. En el año 2020, miren compañeros, en el año 2020 solamente 13.597 estudiantes fracasados. ¿Qué pasó ahí? Ya ustedes tienen la respuesta, yo no sé, ya ustedes tienen la respuesta. Y en el año 2021, el que pasó, el año 2021, volvimos nuevamente a ese rango de 38.630 estudiantes. Compañeros, yo quisiera enviarle este mensaje a las autoridades educativas. No se puede venir a culpar o buscar culpables. El sistema educativo tiene miles de carencias. Y antes de que llegara la pandemia a Panamá, el sistema se encontraba totalmente golpeado. Lo que hizo la pandemia fue desnudarlo, así como desnudaron el sistema de salud, así como desnudaron nuestro sistema de vivienda. La pandemia vino a desnudar al Ministerio de Educación, a todo el sistema educativo. Lo que hizo la pandemia después fue agudizar una crisis que ya venía anterior. Entonces, nosotros no podemos en este momento como educador, como secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, aceptar de que la culpa de los fracasos es de los docentes que estuvieron en huelga, o de los docentes, vamos a decirlo así. El fracaso del sistema educativo es el mismo sistema. Por eso fue que los educadores salieron a las calles a pelear por ese 6%, que inclusive se violó el acuerdo de huelga. Porque este gobierno es muy experto en estas cosas. Entonces, no podemos venir a los docentes, y señora ministra de Educación, con todo respeto, como secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, yo pongo la mano en el fuego por todos aquellos valientes docentes que salieron a las calles a luchar por un mejor sistema educativo. Y lo hemos venido diciendo antes de la pandemia, que aquí se tenía que invertir en educación. Y eso que yo no les he tocado a ustedes los problemas de infraestructura de las escuelas. Aquí las comunidades educativas todas salieron a las calles antes de la pandemia. El sistema educativo, el Ministerio de Educación no estaba preparado para la presencialidad después de una pandemia. Tenemos estudiantes de cuarto grado que parecieran que no pasaron a primer grado, nunca pasaron. Estudiantes de tercer grado que nunca fueron a kinder. Entonces, ¿cómo podemos poder venir nosotros a decir que vamos a ponerle una prueba PISA a los estudiantes, sabiendo perfectamente que el sistema está golpeado? Nuestros estudiantes están golpeados. Nuestros estudiantes están sufriendo por la mala política que el Ministerio de Educación y que los gobiernos no han querido hacer en nuestro sistema educativo. Estamos de acuerdo de que tenemos que hacer las adecuaciones necesarias y los cambios necesarios. Estamos de acuerdo de que el modelo de evaluación de los estudiantes de primaria debe de cambiar. El modelo de evaluación
de los docentes, de los directores, de los supervisores, hasta del ministro de Educación debe implementarse. Pero una evaluación integral, no una evaluación punitiva que le vaya a costar el puesto a un docente. Porque aquí el culpable de todo esto son nuestras autoridades, con programas improvisados. Entonces, creo que esto sería una falta de respeto venir a decir que la culpa de todo esto que viene, porque estamos hablando de 55.000 estudiantes, más o menos, que van a estar dentro de una cifra de reprobados. Y eso es muy lamentable para un país con tantos recursos económicos, con tanto dinero, con tantas entradas, y que hasta la fecha no han podido invertir en educación como se debe ser. Aquí quiero agregar que no he mencionado tampoco que parte del fracaso escolar fue la falta de nombramiento de docentes. Ahí está. Todo se hizo improvisado, tanto en el 2020 como en el 2021. Y hasta la fecha tenemos docentes que no le han pagado. Entonces, busquemos la lupa o el telescopio y enfoquemos a dónde es que está realmente o quiénes son realmente los culpables. Todo el Estado, todo el país es responsable de cómo se encuentra nuestro sistema educativo. Un saludo a todos ustedes y gracias por ver este video. Pero queremos aclarar que los responsables del fracaso escolar no son los docentes. No son los docentes. Saludos a todos.